Isaías capítulo 11, verso 1 al 2. Le damos lectura a la palabra del Señor como está escrita. Dice bien, hermanos amados: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Puede sentarse. Vamos a hablar acerca de las 7 unciones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos una iglesia, hermanos, que creemos, hermanos amados, en el Espíritu Santo. Amén. Y es necesario, hermanos, que lo aprendamos a conocer cada día más. El por qué el Espíritu Santo nos llena, el por qué el Espíritu Santo, hermanos amados, se manifiesta en nuestra vida. Eso tenemos que conocerlo nosotros, hermanos. Porque acuérdense que usted y yo no podemos estar ignorantes, hermanos amados, de lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué danzamos? ¿Por qué profetizamos? ¿Por qué hablamos lengua? Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Es, hermanos amados, que nosotros, hermanos, cuando venimos a la iglesia, hermanos, a alabar al Señor, perdemos un poquito, no el conocimiento o el entendimiento, sino que perdemos un poco lo que es la pena, digamos así, en el buen salvadoreño. Amén. En alabar a Dios, en adorar su nombre. Pero todos sabemos, hermanos, claramente, hermanos, de que es por la presencia de Dios que está en ustedes, está en mí. ¿Por qué predicamos? Amén. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué la necesidad, hermanos amados, en nosotros de buscar a Dios? Bendito sea el Señor. Ahora lo vamos a dar cuenta, hermanos amados, el por qué. La palabra de Dios dice, hermanos amados, que dice que hay diversidades de dones, pero el Espíritu, dice la Biblia, que es el mismo Espíritu. Gracias. En 1 Corintios capítulo 12, en el verso 4, allí dice la palabra de Dios, hermanos amados, que hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a hablar un poco, hermanos amados. ¿Sabe usted que hay 6 símbolos del Espíritu Santo bíblicamente? Amén. Hay 9 dones que son repartidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero también hay 7 unciones que son también dadas por el Espíritu Santo de Dios. Si usted lee los 9 dones, ahí están, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, hermanos amados, del verso 8 en adelante. Y si usted lee, hermanos amados, lo que son los símbolos del Espíritu Santo, eso tiene que leer parte de la Biblia, porque el Espíritu Santo se presenta como paloma, como sello, como agua, como aceite. Se presenta, hermanos amados, como viento, como fuego. Amén. Y eso está escrito en la Biblia, hermanos. Entonces, hermanos amados,
bendiciones del Espíritu Santo que reposaron sobre Cristo Jesús. Y que también, hermanos amados, por la misericordia de Dios, también reposan sobre la iglesia. Hermanos amados, el propósito, hermanos, hermanos amados, es que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Si yo le hago la pregunta, usted no se mueve a este lugar porque usted quiere. Usted se mueve a este lugar y yo me muevo a este lugar porque yo tengo necesidad de Dios. ¿Cuántos se han movido porque tienen necesidad de Dios? ¿O cuántos nos hemos movido por eso? Fíjese que en el Evangelio, hermanos amados, si usted ve la vida cristiana, no es como la religión barata o la religión tradicional o cualquier otra religión, que la gente se mueve por tradicionalismo o por costumbre. Amén. En la iglesia evangélica, hermanos amados, nosotros no nos movemos por eso. Nosotros nos movemos porque hay alguien que nos mueve a usted y a mí. Acuérdense que el apóstol San Pablo dice que antes hacíamos lo que nosotros queríamos. Ahora tenemos a alguien que nos ayuda, que nos hace que hagamos lo que nosotros no queremos hacer. ¿Qué es lo que nosotros no queremos hacer? Los seres humanos lo que menos quieren hacer es lo bueno. Amén. Pero ahora con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque somos el templo de Él, ahora ya no hacemos lo que nosotros queramos, sino lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Hace usted lo que Dios quiere que haga? Amén. Lo hacemos, hermanos. ¿Cuántos se están esforzando a no pecar aquí? Entonces está haciendo lo que Dios quiere que haga, no pecar. Amén. Acuérdense que si nosotros, por ejemplo, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que nos pide más? El pecado. ¿En dónde estuviéramos usted y yo si no lo estuviéramos esforzando? Allá tuviéramos pecado, hermanos, en el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos claramente, hermanos, de que ahora, hermanos, ya no somos guiados por la carne, sino por el Espíritu. Eso lo dice la Biblia también. Amén. Hermanos, cuando un cristiano aprende a sujetarse al Espíritu Santo de Dios, es difícil que ese cristiano caiga de la obra, o es difícil que le dé la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Cuántos amamos a Dios en esta tarde, iglesia? Entonces, hermanos amados, Isaías habla, hermanos amados, acerca del linaje de donde iba a descender Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios. Amén. El Cristo. Hermanos amados, habla acerca, hermanos amados, de que iba a descender de un hombre llamado como Isaí. Y habla, hermanos amados, ¿qué espíritu iba a reposar sobre esta persona? Refiriéndose a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor, y reposará sobre él el espíritu de ¿quién? De Jehová. Como dice, y reposará sobre el espíritu de Jehová. Amén. La primera unción del Espíritu Santo se llama el Espíritu de ¿qué? De Jehová. ¿Por qué se llama así? Porque acuérdense, hermanos, que en el Antiguo Testamento todos los grandes hombres, hermanos amados, de Dios, hermanos amados, vencían con el Espíritu de Dios. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta, hermanos amados, que desde que, hermanos, desde que Moisés ungió, hermanos, con aceite a Josué,
Dice la Biblia que a través de la imposición de manos vino el Espíritu de Dios sobre Josué y tuvo gran sabiduría. Aunque después dice la Biblia que no hubo profeta más como Moisés, ¿verdad? Pero Josué fue un hermano ungido con el Espíritu Santo. Y si usted lee la Biblia y lee los jueces, se da cuenta también que la Biblia dice que sobre cada juez que Dios levantaba, dice que decía, y vino el Espíritu de Jehová sobre Jefté, y vino el Espíritu de Jehová sobre tal juez, amén, sobre Sansón, y vino el Espíritu de Dios hasta sobre una mujer llamada Débora. Entonces, hermanos, esa es la unción que venía sobre aquellos antiguos, hermanos amados, y sobre Cristo nos damos cuenta claramente, hermanos amados, de que Cristo, hermanos, era Dios mismo encarnado. Porque Cristo era la teofanía del Antiguo Testamento. Y aunque el mundo lo quiera negar, y aunque, hermano, a veces muchos evangélicos estén errados, hermano, y no quieran aceptar de que, hermanos amados, Jesucristo es el mismo Dios encarnado, hermanos amados, no podrán quitarle eso a la Biblia. Porque la palabra de Dios así lo dice también, amén. Por eso es que Jesús decía unas palabras que Él no hablaba lo que Él quería, sino que lo que el Padre le dijera que hablara, eso hablaba Él, amén. Cuando hablamos de unción, hermanos amados, estamos hablando de devoción, fervor, deseo, impulso, poder, autoridad, virtud, amén. Hermanos amados, todo eso significa la palabra unción en la vida de nosotros los cristianos. Le voy a decir algo muy importante. En la vida cristiana, los ataques se vuelven fuertes debido, hermanos amados, a que el diablo, Satanás, el enemigo de la iglesia, ese se opone a que la iglesia, hermanos amados, busque a Dios. Amén. Él es el que quiere arrebatar la unción, el deseo, el poder, la autoridad. Amén. Él es el que quiere arrebatar el impulso de seguir a Jesús o de seguir a Dios. Cuando usted siente pereza de venir a la iglesia, esa es obra de la carne, pero es obra de Satanás también. Amén. Cuando usted siente deseo, hermanos amados, no siente deseo más bien de leer la Biblia, esa es obra de Satanás. Porque el diablo es tan astuto que si usted ve a los cristianos, hermanos amados, en estos tiempos, podemos pasar horas en esta cosita, en este aparatito que tenemos. Y allí no hay pereza, allí no hay sueño, allí no hay desánimo, allí todo es, como dicen, hermano, una bendición para la carne. Amén. Pero para el espíritu no, hermanos. Entonces, hermano, por eso es, hermanos amados, que unción significa devoción, fervor, deseo, impulso. Dice la Biblia que se admiraban de su doctrina, de la doctrina de Cristo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto da testimonio, hermanos amados, de la unción que moraba en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque usted se da cuenta que al leer la Biblia nos damos cuenta que aún, hermanos, algunas personas decían que nunca había hablado hombre como Jesús hablaba. Que las palabras de Cristo eran tan penetrantes a la mente y al corazón del ser humano que nadie se podía resistir a la presencia de Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, por eso es, hermanos amados, que dice la palabra de Dios de que todos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o como los fariseos. Sí, amén,
que ellos hablaban, hermanos amados, pero no vivían lo que enseñaban. Amén. Cuando un predicador tiene la unción del Espíritu Santo de Dios, trata de vivir lo que predica, trata de vivir lo que enseña, para no caer en aquel texto donde dice la Biblia en Romanos: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no se ha de sacrificar los ídolos, no es sacrilegio. Amén. ¿Está conmigo? Porque la unción de Jehová en un predicador o en una predicadora hace lo que hacía en Cristo Jesús, de esforzarse a vivir lo que enseñaba, para que pudiese tener validez la enseñanza. Amén. Por eso es, hermanos, hoy en estos tiempos la moral se ha perdido en las iglesias evangélicas, porque muchos evangélicos están predicando de santidad y no se están esforzando en nada. Están hablando de pureza y no quieren esforzarse a purificarse, a santificarse, a guardarse, y se tocan cuando Dios comienza a levantar a alguien con la unción del Espíritu Santo de Dios, para que comience a hablar al pueblo con convicción y con fe. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Dice la Biblia, mire, eso en Marcos 1:22 dice que se admiraban de su doctrina. Y en Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina, también dice lo mismo, porque su palabra era con autoridad. Amén. Mire, hermanos, cuando hay un fervor, un deseo, una unción, un deseo en el corazón del ser humano, aunque hayan pruebas, no se detiene, porque hay un fuego del poder de Dios ahí adentro que no lo deja estar quieto en el área espiritual. Y a veces se quiere desanimar, pero ahí está la presencia, la unción del Espíritu Santo de Dios, el cual lo bendice igual que nosotros, para darnos fuerza y levantarnos a la vida. Amén. Hermanos, por eso es que la primera unción del Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová. Isaías capítulo 61 verso 1, si quiere léalo, si lo tiene allí. Yo le voy a leer Mateo capítulo, hermanos amados, 4 verso 18, porque este es un estudio bíblico, hermanos, acerca de las 7 unciones del Espíritu Santo de Dios. Y se dará cuenta, hermanos amados, lo que dijo Jesús cuando se cumplió esta profecía en Cristo Jesús de esta unción. Dice, mire, Lucas 4:18, y usted lea Isaías capítulo 61 verso 1, que dice lo mismo. Jesús dice que, hermanos amados, después que fue tentado por el diablo en el desierto, regresó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Y cómo dice Isaías? Y reposará sobre él el Espíritu de qué? De Jehová. ¿Y cómo dijo él, hermanos amados? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. La primera unción del Espíritu Santo sobre Jesús, hermanos amados, lo impulsó a predicar el Evangelio, a hablarle a las almas de que Él venía, hermanos amados, a predicar el reino de los cielos, el reino que es de paz, de gozo y justicia en el Señor Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué gente seguía a Jesús? Los pobres, la gente necesitada como usted y como yo. Hermanos amados, ¿pero por qué lo seguían? Porque había una necesidad, había un deseo, un fervor. Amén. Acuérdese que la gente, cuando oían de que se levantaba un profeta en Israel, más en esos tiempos, hermanos amados, para ellos, hermanos amados, eso era una bendición, porque el pueblo judío no podía vivir sin palabra de Dios.
Nosotros tampoco no podemos vivir sin la palabra de Dios y sin el deseo, sin el anhelo, sin la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Póngase a creer, hermanos amados, que si la unción del Espíritu Santo nos soltara, con todos los predicadores estuviéramos hablando como predican los curas católicos, hermanos. No estuviéramos hablando de Cristo, sino que estuviéramos hablando a la gente de que se arrepientan, porque si no, María los va a mandar al infierno. Fíjense qué predicaciones estuviéramos dando. Amén. Porque hay católicos que se atreven a predicar de esa forma, mis amados. Que si no aman a la Virgencita, se van a ir para el infierno. Que si no aman a los santos de la Iglesia Católica, se van a ir para el infierno. Y como dicen en la secta, que si no aman a los sectarios, también se van a ir para el infierno. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros les podemos decir que el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, se la Biblia, amén, se va a Dios, porque el Señor viene pronto. Cuando usted ve que Cristo viene pronto, hermanos amados, ¿quién da el testimonio de eso? La unción del Espíritu del Señor sobre la vida de los cristianos. Cuando damos alabanza a ese Espíritu de gloria, a ese Espíritu de poder, amén, amén. Hermano, esto es una bendición. Esto que estamos hablando. Amén. Por eso es que Jesús, hermanos amados, predicaba con la unción del Espíritu Santo. Decía un pastor que la unción no es predicar así como nosotros predicamos, hermano, con ese fervor, con ese deseo. La unción también puede estar en predicadores, hermanos, que están llenos de la sabiduría de Dios. Porque eso vamos a seguir viendo despacio, hermanos. Para que nos demos cuenta claramente que importante es conocer las 7 unciones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero ¿qué es importante, hermano? ¿Cuántas veces a usted y a mí nos han dado deseo de pararnos en un bus a predicar la palabra de Dios? ¿Cuánto ha sentido ese deseo? Le hago una pregunta. ¿Será que es su carne la que siente eso o es el Espíritu del Señor el que le impulsa a hacerlo? Cuando usted le habla a un amigo de Cristo, ¿quién es el que le impulsa a hacerlo? ¿Será su carne o será el Espíritu de Jehová? Pues sí, Juan el Bautista se paró, hermanos amados, y le dijo claramente: generación de víbora, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera que viene? Amén. A ser puros dignos de arrepentimiento, amén, y bautícese para el arrepentimiento de pecado. Es que eso hace la unción del Espíritu de Dios. Cuando está en la vida de un cristiano, amén, que se va a Dios, le da fuerza, le da fervor, ánimo, deseo de hablarle a los amigos de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces usted deseo de pararse en un parque a predicar la palabra? Que ya le he sentido, y a veces lo he hecho, como a veces temprano con las planillas, hermano, pero lo hemos hecho. Cuando usted sienta así, no se resista al Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque el Espíritu de Dios es el que nos manda a que vayamos y le prediquemos al drogadicto, a la prostituta, al guayapelo, al ladrón, al pandillero. Amén, le sea a Dios. El Espíritu Santo es el que nos manda a que le prediquemos, hermanos amados, a los más viles pecadores, porque de aquí nos sacó a usted y a mí. ¿A cuánto Dios nos sacó de la iglesia, madre de Dios? Amén. Gloria a Dios. Por eso es, hermano, que el Espíritu nos usa a nosotros como instrumentos para su obra. Porque Cristo vino a eso. Y Jesús dijo claramente en las palabras que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando de la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera unción del Espíritu Santo se llama Espíritu de Jehová. Gloria a Dios. En Lucas 4:18. Allí usted ya lo leyó. Amén. Vaya conmigo porque así vamos a ir estudiando esto. La segunda unción del Espíritu Santo se llama el Espíritu de sabiduría. Amén. Gloria a Dios. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es, hermanos? El temor a Dios. En Job capítulo 28, en el verso 28 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal, eso es la inteligencia. Amén. Jesús, hermanos amados, anduvo en esta tierra
bajo el temor de Dios. Amén, iglesia de Dios. Miren, hermanos amados, aunque fue atacado fuertemente por los fariseos, pero Jesús se mantuvo bajo el temor de Dios. Amén. Porque, hermano, es la sabiduría. Siempre fue sabio. Amén. Por eso Isaías dice que y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Hermanos amados, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la manera de cómo tenemos que conducirnos en esta vida o en este mundo. Sabiduría habla de la conducta, de la prudencia, del conocimiento, de la instrucción. Amén. Cuando un ser humano se vuelve sabio cuando escucha la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Jesucristo siempre se mantuvo bajo la cobertura de su Padre, de nuestro Dios todopoderoso, creador del universo. Amén. Por eso Él decía claramente, hermanos amados, que Él no hacía la voluntad suya, sino que hacía la voluntad del Padre que está allá en los cielos. Amén. ¿Sí o no, hermanos amados? ¿Y dónde se cumplió esta profecía? En Cristo Jesús. Esta unción de la sabiduría. Si usted lee la Biblia, se dará cuenta que cuando Cristo tenía apenas 12 años, dice la Biblia que se perdió. Amén. Y lo estuvieron buscando sus padres, hermanos. Lo estuvieron buscando sus papás. Hermanos amados, entre los parientes, dice la Biblia, entre los soldados, si no lo podían hallar. Hasta que dice la palabra de Dios de que se regresaron de vuelta a Jerusalén, a la gran ciudad, y los fueron a hallar entre medio de los maestros, los doctos, los fariseos, los escribas, los hombres sabios de ese tiempo. Amén. Predicándoles la palabra de Dios. Amén, iglesia de Dios. ¿Qué han leído ustedes? En Lucas capítulo 12, en el verso 39, en el verso 40. Lea lo que dice allí la Biblia. Que allí es donde dice la Biblia que dijeron estos varones, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad natal. Y el niño, dice la Biblia, que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Cuando lo hallaron, volvieron de vuelta a su ciudad natal. Amén, iglesia de Dios. Y se fortalecía el niño más, se llenaba de sabiduría. Amén. Ya les había estado hablando allí, hermanos, a toda esta gente. Amén. Hermanos amados, cuando leemos esto nos damos cuenta, hermanos amados, y vemos claramente, hermanos, de que se les viene en el templo. Dice que aconteció en Lucas capítulo, hermanos amados, 2 versos 46, en donde ellos lo hallan en el templo, hermanos amados, predicándole a los hombres. Dice bien, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Se admiraban de qué, hermanos amados? ¿Cómo se admiraban, hermanos? De su sabiduría. Y en el verso 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres también. Entonces, hermanos amados, Jesús claramente, hermanos amados, era totalmente sabio. Amén. Él era sabio. No es como los tiempos de hoy actuales, hermanos, que han leído la historia de los sabios, que dicen que para ser sabio hay que ser cabezón igual que los elefantes. Entre más cabezón es la persona, más sabiduría es el que tiene, porque es más grande el cerebro.
Yo no creo eso. Puede ser que el cerebro no se desarrolle, porque aún una persona puede ser muy cabezona, muy grande tiene que ser el cerebro dentro de la cabeza o del cráneo que tiene. Pero si no lo desarrolla, no hay tal que aprendas esa sabiduría. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Jesús, hermanos amados, Él era la sabiduría, porque Él era la palabra. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Amén, iglesia de Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta claramente de que Isaías dice: y sobre él reposará el espíritu de sabiduría. Les digo, ¿reposará ese espíritu sobre usted y sobre mí? Por rato, por momentos. Amén. Hay veces, hermanos, que se los quiere meter aquel viejo hombre, hermanos, varones, y aquella vieja mujer, hermanos. ¿Sí o no? Pero ahí está el espíritu de sabiduría, que ya no tenemos que ser como éramos antes, que ya no tenemos que actuar como actuábamos antes. Amén. ¿Cómo se llama eso? Sabiduría. Porque ya tenemos conocimiento del bien y del mal. Por eso es que yo siempre digo, en una iglesia evangélica, el evangélico que peca, no peca porque no conoce, sino que porque quiere pecar. ¿Están conmigo, iglesia? Y por muy terco que sea, hermanos, en la iglesia, si alguien quiere pecar es porque quiere hacerlo, ya no es porque no conozca. Amén. Si alguien le quiere dar la espalda a Dios, no es porque no sepa que sea pecado, sino que porque ya no quiere servirle a Él. Amén, iglesia de Dios. Entonces, hermanos amados, por eso es, hermanos, que el espíritu de sabiduría era una unción sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, por eso es, hermanos amados, que nos damos cuenta claramente, hermanos. Si usted quiere leer otro texto en Mateo, capítulo 21, en el verso 15, léalo. Hermanos amados, porque allí habla acerca, hermanos, también de la profecía cumplida en Jesús acerca de esta unción de sabiduría sobre Cristo. Mateo 13, 54 y Lucas 21, 15. Allí están las dos citas más si quieren buscarlas. Entonces, hermanos, las 7 unciones del Espíritu Santo. La número 3, espíritu de inteligencia. Amén. La palabra inteligencia significa una persona lista, avispada. Una persona, hermanos amados, dispuesta. O una persona astuta. Amén. Eso es inteligencia. Amén. La inteligencia no se adquiere a través de la sabiduría. ¿Cómo es que las personas llegan a ser sabios, hermanos? A través de aprender, del aprendizaje. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque si no aprendemos, no vamos a saber nada. Jesús, hermanos amados, fue instruido en la ley del Señor. Porque para los judíos esa era una ley, instruir a sus hijos. Aún a la edad de los 12 años le celebraban un ritual, hermanos amados, en donde declaraban al niño de los 12 años hijo de la ley. En donde ya, hermanos, el niño pues tenía que aprender la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, por eso es, hermanos amados, que el espíritu que reposó sobre Cristo fue el espíritu de inteligencia. Lucas, hermanos, 2, 46, 50, allí mismo, dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad natal, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios sobre él. Amén. Entonces, hermanos, hay un proverbio que dice, hermanos amados, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Proverbio 6, hermanos, Proverbio 19, 8. Cuando hermano Cristo, según se cree, hermano, Él fue siempre sumiso a sus padres. Fue sumiso a Dios primeramente, a sus padres, y después a su nación.
Y por eso, hermanos amados, es que él, hermanos, era respaldado en todo por Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque una persona que aprende a sujetarse, esa persona es inteligente. Una persona inteligente en estos tiempos no se va a tirar el semáforo en rojo, el que maneja, o la moto, o vehículo, o lo que sea, hermanos. Una persona inteligente no se va a cruzar la calle cuando vea que viene el bus cerca o el carro que le va a pegar. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Por qué, hermanos amados? Porque sabemos claramente, hermanos, que sobre Cristo moró este espíritu divino, que es la inteligencia. Amén. Entonces, hermanos amados, también dice la Biblia, hermanos amados, también la palabra de Dios enseña acerca de lo que es esta unción sobre Cristo Jesús. En Lucas 2, 46 y 50, léalo si usted quiere. Y el proverbio que hemos leído también eso dice, hermanos amados, que el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Amén. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Eso moraba sobre Cristo Jesús. La cuarta unción del Espíritu Santo, hermanos amados, es el espíritu de consejo, de consejería. Amén. Si usted lee la Biblia, Cristo siempre, hermanos, respetó a los, ¿cómo dicen, hermanos? A los de su nación, a los grandes de su nación, digamos, a los gobernantes, pues, de su nación. Amén. Pero además de eso, también, hermanos amados, él tuvo que aconsejar mucho a sus seguidores. Debido, hermanos, a que veía claramente, hermanos amados, que a los propios que gobernaban en ese tiempo, el corazón de ellos era un corazón perverso y maligno. Estaban en contra de la voluntad del Señor. Amén. Hermanos, por eso es que la palabra dice que también, hermanos amados, si leemos Isaías capítulo 9, también allí le llama que él iba a ser como, hermanos amados, iba a ser, hermanos, consejero. Gloria a Dios. Amén. ¿Me están entendiendo, iglesia? Estamos hablando de las 7 unciones del Espíritu Santo. Por eso es que el aconsejar es una unción de Dios, o es sabiduría de Dios. Hermanos, Jesús les decía estas palabras a los seguidores, les aconsejaba diciéndole: guardaos de los falsos profetas. Amén. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, les decía. ¿Y qué les aconsejaba? Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Un falso profeta, hermanos amados, sabemos claramente que es un falso predicador. Amén. Que induce al pueblo solamente a la maldad, no induce al pueblo de Dios al arrepentimiento de pecado. Amén, iglesia de Dios. Por ejemplo, en estos tiempos, hermano, si Cristo estuviera, ¿cree usted que atacaría a los falsos profetas de la prosperidad? ¿Cree que los atacaría el Señor, hermanos amados? Fíjense lo que le decía a la gente en Mateo capítulo 23, del verso 1 al 5, donde dice que le decía que hicieran todo lo que les decían que hicieran, pero que no hicieran lo que ellos hacían. Y hablándole de los fariseos. Amén. En la cátedra de Moisés decía: se sientan los escribas y los fariseos para ser vistos por los hombres. Amén. Y comienza el Señor a decirles: se echan buenos sermones, son bien estudiados, visten ropa bien santa como la iglesia de Dios vivo. Amén. Allá andan fingiendo santidad, que piensan que con ponerse triste, con agachar la cabeza, eso es santidad, eso es paz. Amén. ¿Están conmigo, iglesia de Dios? ¿Me están entendiendo? No le digo. Hagan lo que
Amén. Hacen daño al prójimo. Y por pretexto hacen ¿qué? Largas oraciones. Como aquel fariseo, Señor, y vengo delante de ti, Señor. Así eran los hipócritas, los falsos profetas en aquel tiempo. Ajá, le dijo el Señor, ¿a qué venís? Ahí, Señor, yo vengo a reclamarte ahorita, pues si yo te fiel con los tiempos, soy fiel en el culto, en la iglesia y todo eso. Pero el Señor vino a decir, pues si yo te veo que cierto, son fieles en esa área, en el área ceremonial, pero en el área espiritual estás más desgraciado que a ver qué. ¿Está conmigo, iglesia, amada de Dios? ¿Sí o no? Mira, hermano, qué bonito es hacer todo eso. ¿Por qué lo digo al Señor? Hermanos, y vivir en la palabra bendita de Dios, siquiera hermanos un poco, a no cometer pecados de muerte delante de Dios. Amén, iglesia de Dios. Entonces, hermanos, por eso es que les aconsejó que se guardaran de los falsos profetas. En estos tiempos, tantos falsos profetas, y la gente le gusta andar detrás de esa gente, hermano. El vaso de Dios, el vaso de Jehová, eso le gusta a la gente de estos tiempos, hermano. Amén. Varón de Dios, eso le gusta que le llamen a uno, hermano. ¿Sí o no? Y uno se goza, hermano, y a ver qué sinvergüenzadas anda haciendo delante de Dios. Yo solo me acuerdo, hermano, solamente de saber que yo venía de la reunión de allá de la iglesia central. Y un varón, y la hermana está con mantelina, hermano. Porque mire, el hecho de que las hermanas pongan mantelina no quiere decir que lo van a hacer sinvergüenza a veces. No todas las veces, pero a veces, hermano. Y la señora le decía al varón, hermano, pero no ha venido su esposa. Ahorita no diga nada, le bravo, porque usted es mi mujer ahora. Y desgraciadamente, hermano, me tocó que viniera en el mismo bus con ese hermano. Yo, hermano, venía haciéndome dormido y él vaya a amontonar al hermano. Bueno, los que vean la predicación por YouTube, la palabra amontonar aquí, vaya, aquí le decimos bastante, la amontonar, amasar, conocer. Amén. Bien gozoso venía el perverso, hermano. Y no se aguantaron y se bajaron en el hotel de la cabaña, ahí cerca donde está el bañuelo. Hermano, qué terrible. Y él dice, esposa, yo usted es mi esposa, le dije, bravo, hermano. Y la mujer pues se hacía la puerta ahí como que nada, pero dejándose amontonar de él. Qué raro eso, ¿ven? Falsos profetas. Ahorita vamos a predicar. Qué tremendo, hermanos. Dios nos guarde a los que predicamos la palabra de Dios. ¿Cuánto está hablando por los que predican la palabra de Dios, hermano? ¿Cuánto queremos que la palabra de Dios sea palabra viva y que nos ayude, hermano, cada día a vivir lo que predicamos? Amén. Hermano, hay bastantes predicadores así, hermanos. Nosotros los apartamos de ir para la gloria de Dios. Amén, iglesia. ¿Está conmigo? Les aconsejaba también y les decía estas palabras. Miren, dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que es la hipocresía. Amén. Les aconsejaba también eso, que por tanto yo, eso le aconseja eso a la iglesia de estos tiempos. Amén. En Apocalipsis capítulo 3, en el verso 18. La iglesia, hermanos, que lo tiene todo. La iglesia que está bien bendecida, hermanos, prosperada y en victoria. Amén. Aleluya. Les dice esta palabra, por tanto yo te aconsejo que de ti compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué le dice? Por tanto yo te aconsejo. Amén. ¿Quién lo aconseja allí? Jesús. Está aconsejando a su iglesia. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? Nosotros. Reposaba sobre Cristo el espíritu de consejo, la unción de consejería, sí. No como los consejeros de estos tiempos, hermano amado. ¿Quiénes son los consejeros de estos tiempos, hermano? Bienaventurado el varón que tuvo el consejo de malos y en cielos carros no se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a la corriente de agua, inspirados, amén, iglesia. Y cuando le toca dar un consejo, mira, hermano, y como la ven allí en la iglesia, viera que más le venga un montón de viejas a usted. ¿Y por qué no se ha salido allí, pues? ¿Por qué le están matando un montón de viejas allí, pues? Y a usted, hermano, ¿cómo lo están viendo ahí en la iglesia? Viera que más, allí no hay amor. Allí
¿Por qué, hermanos amados? Porque son como símbolos que detienen, dice la Biblia. Amén, iglesia amada. Porque el amor no se busca, el amor se tiene que dar, hermanos amados, con ayuda de Dios. Amén. Amén. El amor tiene que estar aquí. Si no le quieren dar amor, tiene que dar usted, hermano. Pero no de ese amor, hermano, que de ese amor alma. En las iglesias, de que el hermano varón le da la mano a la hembra y en el centro aquí le está poniendo el dedo, hermano. Nada de eso, hermano. Ese amor diabólico no. Es el amor de Eros. Está conmigo, iglesia amada. Esta es palabra de Dios, iglesia amada. Entonces, dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Ojalá. Hermanos, hermanos. Entonces, hermanos, por eso es que el Señor aconseja vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. ¿Cómo llama eso? La unción de consejo. Amén. Bueno, hermanos, me voy a quedar aquí por el tiempo, pero voy a seguir el próximo miércoles, o tal vez después de que predique la hermana Lorena, porque el próximo miércoles toca a la hermana Lorena predicar. Si es que, hermanos, vamos a quedar con las otras 3 unciones del Espíritu Santo. Vamos a seguir con la segunda parte cuando nos toque predicar de nuevo. Y así es que, hermanos, que el Señor